A ver. Ahí. Uy, 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 casi, ¿ah? Casi, casi. ¿Hay nervios, Balso, o hay confianza? O hay nervios y confianza. Cabezazo de Otamendi. Perfecto. Desconfianza. Ah, ya. ¿Cómo que desconfianza? No, Balso, vamos. Hoy se tiene que ganar. Vamos, Argentina. Por favor, no hagas lo del 2002. Tengo una pésima sensación por lo del 2002 yo. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ya, esto también se me ve un costado. Debería ir por otro lado, pero bueno, no importa. Ya, ¿qué hacemos? Va a ganar Argentina 3-2, dice Francisco. Bueno, vamos a ver. Por mí que gane 3-0. ¿Por qué se traba tanto? Porque estoy viendo el DirecTV. Por otro lado, México jugando contra Arabia Saudita. Está atacando a México. ¡Cuidado! ¡Se viene el gol de México! ¡Se viene el gol de México! ¡Uy! ¡Qué buena tapada del portero! Se ha salvado. Se ha salvado Arabia Saudita. ¡Qué buena salida del portero y qué buen ataque de México! Ojo que México todavía quiere pelear, ¿eh? Todavía quiere pelear. Bueno, y ahora sí vamos a ver el partido, como debe ser. En la Argentina. Falta la de Paul, ¿no? Ay, Argentina, no te haga la del 2002. Hola, Bonchi, ¿qué tal? ¿Hoy gana Argentina o gana Polonia? ¿Hoy gana México o gana Arabia Saudita? Ahorita voy a ir poniendo las predictions. Voy a ir poniendo ya las predictions, ¿ya? Prediction. Ahorita vamos a iniciar una prediction, a ver. ¿Quién gana en el primer tiempo? Argentina, Polonia. Está potente, ¿ah? Sí. México. Vamos a ponerle tilde a México para que luego no se quejen. México o Arabia. Espérate. O Arabia Saudí. Saudita. Es igual, ¿no? Vamos a poner unos 30 minutos de prediction. Ahí está. 30 minutos de prediction. Apuesten. En el primer tiempo, ¿quién lo va a ganar? ¿Argentina, Polonia, México o Arabia Saudita? Solo pueden apostar por uno, ¿no? No pueden apostar por dos, obviamente. Ya por dos es demasiado. Pues votenle a México, votenle a México. Estoy viendo los dos partidos, ¿ah? En dos pantallas diferentes. El de Argentina en el grande, en chico el de México. Para no perderme ninguno. Para no perderme nada. ¿Se puede así o no me deja ver el de México? 60.000 a quedar Argentina. Muy bien, Balso. Primer tiempo, ¿eh? Es solamente por el primer tiempo. Vamos, Argentina, por favor. Ahí está Acuña. A ver, Acuña que engancha. Argentina está dominando el partido. Quiere ganarlo desde temprano. Argentina está jugando con la camiseta alterna. Con su camiseta morada por los derechos de la mujer. Del 8M. En protesta con la elección que estimulación Qatar. ¡Qué buena Messi! ¡Qué buena Messi! Recuperó la pelota. Le pega algo en derecha. No, Messi. Así no. Así no, Messi, por favor, así no.
Ahí veo el partido de México, no importa, sin problema. Vayan apostando, vayan apostando. El primer tiempo va a ser, como hay poca gente, va a ser quién gana el primer tiempo. ¿Quién gana el primer tiempo? Ya después vemos lo de los goles en el segundo tiempo. Recupera la pelota Polonia. Bilicinch, ¿qué se llama? Ahí va Lewandowski, la aguanta Lewandowski, le hacen foul, pero no pasa nada. La recupera Lewandowski. Hay que tener cuidado con Lewandowski, por favor. ¿Dónde está México? ¿Crees que México gana el primer tiempo por encima de Arabia y olvidándote que gana Argentina? Oye, pero la verdad, esa apuesta está extraña, ¿no? Porque si gana México y si gana Argentina, el primer tiempo, ¿cómo pago? Ya, pago el que haga más goles. ¿Qué les parece? Pago el que haga más goles. A ti también te dolió, Dede. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan? Está la Bonchi. Bueno, el tema con Ecuador es que, pues... A ver, fastidia, más que todo fastidia, porque Ecuador había venido haciendo un buen mundial, hizo 2 partidos buenos, pero, el partido más importante lo perdió. Y Ecuador ayer me hizo acordar muchísimo al Perú de hace 4 años, ¿no? Que le ganó al engendro del grupo, Australia, en que el caso de Ecuador le ganó a Qatar, que le hizo un gran partido al favorito. Ecuador le empató a Holanda pudiendo ganar. Perú le perdió con Francia, pero le pudo haber empatado tranquilamente. Pero el partido decisivo era con Dinamarca, al igual Ecuador con Senegal. Y si bien Perú no fue malo en el partido con Dinamarca, no fuimos superados por Dinamarca, pero era un partido de empate, ¿no? Que nos hubiera servido a la larga, nos hubiera servido para clasificar. Y a Ecuador le servía también el empate, y en el partido más importante Ecuador jugó mal. Ecuador jugó mal. Por cómo llegaba Ecuador al partido con Senegal, parecía que Ecuador era mejor que Senegal, pero a veces los duelos directos son más importantes. Ese duelo de Ecuador ayer era como un partido de 16avos de final. El que ganaba pasaba y el que perdía se quedaba, ¿sí o no? Era un 16avos de final prácticamente. Y Ecuador lamentablemente en el partido clave no estuvo. No estuvo. Ayer jugó Ecuador y perdió y se quedó fuera. Inglaterra ganó ayer 3-0 a Gales, clasificó. México. Si gana por 3 goles de México el primer tiempo, gana la apuesta a México. ¿Qué tal, Sebas? Apuesta, Sebas. ¿A quién le vas hoy día? ¿A México, Arabia, Argentina o a Polonia? Se viene Di María. Di María va a ir por el centro mejor. Va para Messi. Messi la pega de nuevo. Messi la pega de nuevo. Messi. Ay, el arquero al córner. Ay. Y hoy día ganó Australia, ¿no? Clasificó a Australia, lo cual me parece bien. Yo quería que Australia clasificara para que sirviera de algo la pechada que tuvimos en junio, fue, ¿no? Por otro lado, me molesta porque queda claro que ese grupo era para pasar, ¿no? Perú podría haber pasado en ese grupo, pero bueno. ¿Qué tal, Lambrito? Apuesta. Se viene Argentina, otra vez para Acuña. Ahí está Acuña que engancha por el medio. Polonia. La verdad que Polonia le ganó un partido sin saber cómo ¿no? Sin saber cómo a Arabia Saudita, que hasta ahora parece ser el más sólido del grupo, ¿no? Pero vamos a ver qué hará hoy día contra México. Pongan a Paulo Dybala. No, Dybala no es mejor que Messi, pues. Hoy con cambios Argentina. Está jugando Enzo Fernández. Está jugando incluso Julián Álvarez por encima de... Lo ha sentado a Lautaro Martínez. Yo creo que es un buen riesgo porque Argentina tiene que buscar más variantes. Y si no había funcionado en los otros 2 partidos y funcionaron los que entraron, pues a probar con los que entraron, ¿no? Tú como siempre, Lambrito, alegrándote de los que sudamericanos les vaya mal. Por eso Bolivia no va al Mundial. Que gane Argentina. Ojalá gane Argentina, por supuesto. Acá estamos hinchando por Argentina y que México haga el milagro de golear a Arabia. Se viene Messi que la centra. La pelota va era para McAllister, pero rechaza a Polonia. Foul contra Lewandowski. No. Siga. Siga. Ahí está Di María. Ahí va Di María.
¿Por qué no suena la música? Ahí está la música de estadio. Eso necesitamos, la música de estadio. Ahí sale Polonia. La gente haciendo sus apuestas, sus predicciones. Oye, la cámara está mal, ¿no? Ahí mejor. Ya. Va a estar al medio. Pero. Ahí está Polonia. Voy a bajar. Uruguay que perdió con Portugal, ¿no? Hoy día le anularon un gol a Francia que yo creo que no era para anular. Le cobraron un penal bastante curioso a Portugal, la verdad. El penal de Ecuador en primera me parecía que no era penal, pero al final creo que sí era penal. Lo toca abajo y es penal. A Argentina, pero no a México. ¿No? Algunos están muy alzados. Pero México alzado. Si están hasta las huevas ahorita. Al fútbol están mal. Bueno, yo quiero que pase México y Argentina porque Polonia no debería estar en el Mundial. Recordemos que Polonia le robó a Rusia, ¿no? Le robó la clasificación a la última fase para el Mundial a Rusia. Por el tema que lloraron para que Rusia lo descalificaran y así Polonia clasificara al partido decisivo contra Suecia. Partido neutral que se jugó en Polonia. O sea, no era cancha neutral. Así que a mí Polonia me encanta, yo quiero que gane siempre, que Chopin, que Paderewski, que Wieniawski, grandes compositores, pero en este mundial Polonia me parece que su clasificación ha sido manchada. ¿No entiendes nada, Balso? Bueno, para eso estamos acá. Además yo quiero que pasen siempre los latinoamericanos, obviamente. Sobre todo sudamericanos, no voy a mentir. Pero si puede pasar México, Costa Rica. Costa Rica, pues, que todavía tiene opción, ¿no? Vaga, pero tiene. Y, bueno, Costa Rica, pues, mejor dicho, México, que tiene una mínima opción hoy día, ¿no? Eliminaba a Rusia. Hombre, pero no jugaron. Tenían que jugar ese partido, que se juegue. Ese partido se tiene que jugar. Que lo elimine, a ver, claro, que lo elimine primero. No entiendes la pantalla. ¿Cómo no entiendes la pantalla? Lo que ves en pantalla... Es como andan jugando, pues, es como andan jugando. No puedo mostrar el partido, obviamente, por tema de copyright, ¿no? Me hicieron en el canal. Enzo Fernández, ahí viene Enzo Fernández con el esto, ¡qué buena! Uy, muy larga, muy larga. En 15 minutos del primer tiempo, por ahora Argentina se acerca, pero le falta profundidad. Pasan los minutos. México sigue empatando con Arabia Saudita. El partido de México ha empezado después, ¿no? Cuidado. Recordemos que si hoy Argentina no gana y Arabia Saudita gana, Argentina se queda fuera del Mundial en etapa de grupos. Y ayer he estado viendo cositas, videitos. ¿Por qué no te dices en Discord? Porque DirecTV no permite transmisiones por Discord. Te pone negra la pantalla. Además, todos están viendo el partido en sus casas, entiendo. O en un celular, ¿no? Entiendo yo. Sí, yo ya he querido transmitir cosas por DirecTV, pero la aplicación de DirecTV por la PC, por web, te pone negra la pantalla. Es como el Netflix, igualito, te pone negra la pantalla. Pucha, no sabes dónde verlo. En roja directa deben estarlo pasando, ¿no? Bolivia no compró licencia la miércoles. Se viene Acuña. Se viene Acuña. Ay, fue por arriba. He estado viendo ayer justamente la debacle, el desastre de Argentina en el 2002. Y tiene cosas muy parecidas a esta Argentina. Jugadores que llegaron a las justas físicamente. Es cierto que ese equipo era mejor que este. Y llegaba más favorito que este. Pero también lesionados. Jugadores que físicamente no estaban bien. Un mundial en Asia. Que es raro. Hay muchas cosas parecidas. ¿Dónde puedo ver los partidos en PC? En roja directa. En roja directa pueden verlo.
Costa se fue con los... Sí, se va a venir Alianza, Costa. Gabriel Costa. Escribe en el chat. Pero roja directa, parece que se llama. Roja directa. Roja directa. Yo todos los partidos de Champions, Europa League, que no los pasan por DirecTV o algún partido de alguna otra liga que no la puedo ver por DirecTV, en roja directa. Pones roja directa en Google y ahí te aparece, pues te aparece. A ver, espera. Claro, ahí se ve el partido. Se ve en Argentina. No debería ser propaganda roja directa, ¿no? Es piratería. Pero bueno, hay gente que no puede... Sobre todo ahora que me parece que en Sudamérica, por lo menos en Sudamérica, solamente DirecTV Sports tiene los derechos para pasar los 64 partidos, ¿no? Creo que las televisoras locales de cada país han comprado los derechos a medias porque no les permitían comprar todo el paquete. Como acá, ¿no? Que un canal local acá compró la mitad de los partidos y la gente le ha ido con todo, pero no entiende cómo funciona el Mundial de este año con el tema de los derechos de televisión. Pues por eso es fácil insultar, pero tienen que enterarse cómo es la cuestión. Como yo tengo DirecTV, yo puedo verme todos los partidos, que no me he visto todos porque no me da tiempo, ¿no? De hecho, este es el primer partido desde la semana pasada que me siento a ver, porque el partido lo tengo de fondo y he estado trabajando, haciendo otras cosas, ¿no? Este es el primer partido que realmente estoy viendo después de la última vez que vimos, que creo que fue el de España, ¿no? Acuña, al medio, que entraba McAllister y entraba el chico del City. Ay. 18 minutos, 0-0 todavía los dos equipos. Los cuatro equipos, ¿no? En este momento, con estos resultados, Polonia es primero y jugaría contra Australia en octavos de final el sábado. Y el mismo día estarían jugando Argentina contra Francia. Por eso Argentina tiene que ganar para evitar a Francia tan temprano. Pelota. Foul cobra. No, pues. Foul para Polonia. Tiro libre para Polonia. Polonia es un equipo bastante amarrete. No ataca mucho. No genera muchas situaciones de gol. Pero las poquitas que genera, por lo menos contra Arabia, te hace el gol y chau. ¿Qué pasó, Balso? No me digas que gol de Argentina. Yo estoy viendo el partido, nada de gol de Argentina. No hay gol. Jan, ¿cómo queda el partido hoy día? Ya los demás me han ido diciendo sus pronósticos. ¿Crees que Argentina quede eliminada hoy? Para que Argentina hoy quede eliminada tiene que perder. Si Argentina pierde, queda eliminado del Mundial, porque no hay manera de que con los otros resultados pueda clasificar. Ya que Arabia o hace 4, o México hace 4, o Arabia hace 6. Así que Argentina perdiendo está fuera. Argentina ganando es puntero del grupo. Y jugaría contra Australia el sábado. Argentina empatando clasifica siempre y cuando Arabia Saudita no gane o México no le meta 4 goles a Arabia, que es improbable, ¿no? Vamos a redondear. Si Argentina empata por ahora, para clasificar tiene que esperar que Arabia Saudita no le gane a México, que puede ocurrir. Pero estaría jugando contra Francia. Si Argentina quiere evitar a Francia y jugar contra Australia el sábado, tiene que ganar hoy día. Otra cosa importante es que si Argentina gana y juega contra Australia el sábado, yo el sábado tengo ensayo a esa hora, así que no voy a poder ver el partido. Otra vez voy a estar así pendiente de lejos nomás. Por lo tanto, me conviene que Argentina quede segundo para que juegue con Francia. Pero creo que jueguen en otro horario, ¿no? Y puedo verlo. Pero, lamentablemente, jugar con Francia en octavos es muy temprano, ¿no? ¿Qué tal ZKR? Hola, ¿oigan Argentina o no? ¿O la penchan como el 2002? Ahí está, muy bien. Escuchando la radio. ¿Ya lo encontraste, Alambrito? Mira, Alambrito lo encontró el partido, claro que sí. Ahí encuentras el partido, Sebas. En roja, ya sabes dónde. Se viene Polonia en 21 minutos. Por ahora está atacando Polonia. Se ha despertado Polonia el centro para... Uy, el taco, pero a cualquier lado. La agarra el Dibu. 21 minutos de este primer tiempo. Por ahora Argentina está clasificándose, pero segunda. Tiene que buscar el triunfo.
si quiere evitar a Francia y quiere jugar contra Australia el sábado. No hay confianza en Argentina. Yo creo que tiene que clasificar como sea hoy, da igual cómo juegue. A partir de octavos es donde tiene ya que demostrar el nivel que mostró en las eliminatorias y en los amistosillos. Ahí está Messi, va Messi, Enzo Fernández para De Paul para McAllister para Acuña va a abrir para Di María, que ha cambiado de sitio, ¿no? Di María ha cambiado de sitio. Estaba por la derecha, ahora está por la izquierda. O ha sido circunstancial. Buena para Di María. El centro de Di María. ¿A quién? Pues... Claro, el tema es que si vas a meter centros, Lautaro Martínez ya no va a llegar, porque ahora está el de River. Bueno, el del Manchester City, ¿no? Los memes. Y aún así, los argentinos han apostado por Argentina, como debe ser. Se viene Di María. Tiro de esquina para Argentina. 23 minutos de este primer tiempo. Pasan los minutos. Argentina se llena de presión. Y de depresión también. ¿No? Qué lamentable será que Argentina se quede fuera en primera, ¿eh? Se viene Messi. Ahí va Messi por la izquierda. Pone para el centro. Va para De Paul. Ahí está De Paul. Mete el centro. De Paul para Messi. ¿Cómo vas a meterle un centro a Messi? Acuña tiene que ganar la pelota. Acuña, lateral para Argentina. Eso es verdad. Alambrito le ha apostado a Polonia. Es el primer tiempo. Recuerden que es una votación para el primer tiempo. Después hago la votación para los goles. Tu cuenta de hater. Tu cuenta de hater. Su madre. ¿A dónde vas a tirar hate? Normalmente. Ahí está De Paul. Argentina domina el partido, pero le falta profundidad. Va a meter el centro. Está De Paul. Ahí va Messi, que pierde la pelota, pero es que De Paul... Dios mío, el mundial que está haciendo De Paul, ¿no? De Paul está haciendo un mundial Brujita Verón 2002, ¿no? Falla todos los pases. No te digo, hay cosas tan parecidas con ese mundial terrible, asqueroso. El peor mundial que vi en mi vida. Y el más decepcionante para ver a Argentina, de hecho. Que los Centennials están viviendo su Bielsa 2002 con este mundial, dicen, ¿no? Ojalá que no. Ahí está la pelota, Polonia no aprovecha los ataques, 24 minutos. Seguimos 0-0 en los dos partidos. Hay mucho nervio. Hoy salen los dos rivales para Francia y para Australia respectivamente. Por ahora para Francia, Argentina. Por ahora para Australia, Polonia. Todos quieren jugar con Australia en octavos. Pero ojo que Australia es un equipo que se defiende, ¿ah? Hacerle goles bien bravo, ¿eh? Francia le hizo 4, pero... Pues porque es Francia, supongo. Pero nada fácil, ¿eh? Salida para Argentina, 25 minutos. Un gol en cualquiera de las canchas, sobre todo un gol en el partido Arabia-México, puede cambiar, puede mover muchas cosas. El gol de Arabia lo mete adentro, el gol de México le da vida a México y lo hace pensar en que se puede. Ahí está Messi, ahí va Messi. Messi abre para Acuña. Di María sale del offside, se la da para Di María, que no se la va a devolver a Acuña. Enzo Fernández, figura contra México el otro día, el día sábado. Julián Álvarez para McAllister para Enzo Fernández para Otamendi. Otamendi abre para Di María, casi la frega. El centro, ¿para quién? Eso pregunto yo, ¿para quién le van a tirar centros? Para Julián Álvarez, difícil que gane por arriba contra esos polacos. ¡Va Lewandowski! ¡Ay, va Lewandowski! Uf, felizmente. Mucho pase. Se va a Argentina, va Acuña y se lo va a dar a Di María. Se viene a Argentina. Ahí está Di María. Engancha para adentro. Bien Di María. Engancha para afuera. Ay, hay offside para Acuña. No hay offside. Sigue Argentina. Di María para McAllister para De Paul. De Paul, no pierdas un pase, por favor. Dios mío, con De Paul en este mundial. El mundial que está haciendo De Paul es increíblemente malo, ¿no? Recupera la pelota Argentina. Pide una falta en Polonia. No hay nada. Así se juega en Sudamérica, muchacho. Si no te gusta, juega, hijo, juega.
Pegado más. Es un infierno. Hay que ser el segundo. A ver. Piden una falta los de Polonia. Vamos a ver. Si lo toca. ¿Eh? Si lo toca abajo Otamendi. ¿Eh? Se molesta Scaloni. Técnico de Polonia le agradece al cuarto árbitro. Pelota, devolución. ¿Habrá devolución? No. Recupera la pelota Argentina. Y se va por la derecha. 27 minutos, Argentinita. Vamos, por favor. No hagas un 2002. Vamos, que si va Argentina ya da igual ver este mundial prácticamente. ¿A quién voy a ver? Porque Uruguay de repente la pechea contra Ghana la próxima, ¿no? Pasado, ¿no? Pasado mañana. Viernes, sí lo vemos. Uruguay gana, ¿no? Que es una suerte de Ecuador-Senegal ese partido también. Es una final. Di María abrió muy bien. Centro para atrás, ya está Julián Álvarez. Acuña, le pega a Acuña, golazo. Pucha madre. Comenzó a llegar a Argentina, fue profundo al fin, 28 minutos. Las primeras claras de verdad de Argentina. Las primeras claras de verdad de Argentina. Pasó pero ahí, ¿eh? Pasó ahí. Pasó cerquita. En la portería de Chesney. Iba a ser un golazo de Acuña. Acuña mete ese gol y se lo lleva el Barça, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo va México? Sigue 0-0 México contra Arabia Saudita, ¿verdad? Sigue 0-0 México. No sé cómo estará jugando México al otro lado. Necesito gente que esté viendo el partido de México. ¿Algunos de ustedes están viendo el de México? Para saber cómo está jugando México. Si merece algo contra Arabia o ya está sepultado. Porque Arabia, la verdad, viene haciendo un mejor mundial que México y que Polonia. A nivel futbolístico. Perdió con Polonia pues porque no supo hacer los goles y se falló un penal, ¿no? Te emocionas. Lo sé, Sebas. Estás viéndolo, están viéndolo. Muy bien, ¿ya ven? Tú tienes la tele, Balso, ya. Yo también estoy viendo. En la tele veo el Polonia-Argentina y acá en la compu tengo minimizado el México-Arabia. Krychowiak. El pelotazo, el polaco. Casi 30 minutos del primer tiempo. Argentina ha sido más, pero no tanto como para que vaya ganando por 1 o 2 goles. Mira, ahí sale en el palco del estadio Kempes y Valdano, 2 campeones del mundo. 2 campeones del mundo. Uno en el 78, Kempes, con la mejor selección argentina que existió en la historia, creo yo. La del 78. ¡No! Ay, Dios mío, casi gol de Polonia. Y Valdano, integrante del 86, ¿no? Con Maradona. Vendría con el directo, lo máximo la Balso. Se viene Argentina, que quiere hacerle ganar a los argentinos sus puntitos que han apostado hoy día. Se viene Messi, recupera la pelota Polonia, planchazo de Lewandowski, pero pierde la pelota y la recupera Argentina. Enzo Fernández al medio. El Cuti Romero que se la va a pasar a Otamendi en mitad de cancha. Por ahora, 0-0. Julián Álvarez, McAllister, Otamendi. Otamendi para Enzo Fernández que abre para el Cuti. Cuti Romero para Di María que volvió al lado derecho. Va a enganchar Di María. Va a buscar a De Paul. Ya no se la quieren dar a De Paul. Es un peligro. Otra vez para Messi, la del gol contra México. Messi se la abre para Acuña. Ese es el centro. Este puede ser offside. Offside. Si la pelota llegaba a Di María, creo que era offside de Di María. La pelota va para Lewandowski. Ahí está Lewandowski. Va Lewandowski. Cuidado con Lewandowski. Recupera la pelota argentina. Está muy solo Lewandowski. ¿Messi ganó la Copa del Mundo? No, Messi no. Está Messi, recupera la pelota Polonia, revienta con todo, recupera Argentina el Cuti, va De Paul, un buen pase de Paul al fin a su compañero. Acuña. Me gusta Acuña. El que no está jugando es Montiel, ¿no? ¿Se lesionó? ¿O ha tenido 2 amarillas Montiel? Ahí da Messi. Vamos a ver si inventa algo Messi. Va Messi. Van entre 2. De Paul. Dios mío, con De Paul.
O sea, estuvo bien la jugada porque quiso devolver rápido, pero por Dios, De Paul, ¿qué le pasa a De Paul? Para mí fue el mejor jugador de Argentina en la Copa América, que se ganó contra Brasil. Y está jugando por un mundial terrible. Di María que mete el centro, tiro de esquina para Argentina. Y aún así critican. También así es. Así es. Casi gol de Argentina. Ay, Di María. Tiro de esquina, ¿no? Chesney la manda al córner. Me pregunto si aguantará. ¿Sabes qué? Este partido tiene una pinta de que Polonia va a aguantar. La hace muy larga. El toque. El ponerse a tocar la pelota, bueno. Hay que buscar alternativas, ¿no? El centro. La pelota la recupera Polonia. Cuidado que se puede venir el contragolpe de Polonia. Se la saca de encima el jugador polaco. 33 minutos. Muy poquito de Polonia, que sabemos que está jugando simplemente al contragolpe, a aguantar. Me hace acordar al Ecuador de ayer contra Senegal, ¿no? Mínimo empate. Tiene que ganar. Ahí está con su cuenta real. Ya no con su cuenta hater, sino con su cuenta lover. La Di María con Acuña, que creo que deben ser los dos que más se han pasado la pelota, ¿no? Debe ser. También dispara De Paul que abre. Claro, Julián Álvarez baja mucho más que Lautaro Martínez, ¿no? A hacer fútbol. Y eso mueve un poquito a los defensas. Trata de abrir más hueco en ese sentido Scaloni con la salida de Lautaro Martínez, entiendo yo. De Paul se la da a Messi, Messi se la devuelve al Cutiel, perdón, a Enzo Fernández. Ahí va De Paul, un buen centro De Paul. Buena. Está llegando Argentina, Polonia no parece tan sólido como el México del primer tiempo. No parece tan sólido como Arabia Saudita. Nadie le vota a Arabia. Ahorita mete gol a Arabia porque el fútbol es así de macabro. Ahí está Messi, va Messi. Messi abre. El centro. No era una pegada al arco, pero muy suave. ¿Ha visto que volvimos con el nombre antiguo ZKR? Ay, la batería no. Ya está, la batería ya está. Se arregló, ¿no? Perfecto. Ay. Julián Álvarez se falla el gol, era el gol de Argentina. El centro. Salió muy mal Chesney. Penal. ¿No es penal? ¿Penal a Messi? A ver. McAllister abre. Habilitado Julián Álvarez. La salva. No, creo que no hay nada. ¡Uy! A ver, han cobrado penales menos penales que este, ¿ah? Han cobrado penales menos penales que este, digo yo. Van a revisar el penal, el posible penal. Repito, han cobrado penales menos penales que este. Vamos a ver. ¿Qué tal le sale David? ¿Cuánto tiempo por acá que no venías? Más de un mes, creo. Vamos a ver, se va a ir al VAR. Han cobrado penales menos penales que este, ¿ah?
Han cobrado penales menos penales que este. Repito. Creo que lo va a cobrar, ¿eh? Creo que lo va a cobrar. Creo que lo va a cobrar, creo que lo va a cobrar, creo que lo va a cobrar. Vamos a ver. ¿Penal para Argentina o no? ¿Penal para Argentina o no? Vamos a ver. Se lo está pensando, la verdad. Si se lo está pensando es porque no lo tiene claro, ¿eh? Penal para Argentina, señores. Penal para Argentina. Penal para Argentina en 37, 38, 39 minutos. Repito. Han cobrado penales menos penales que este. Tenían que cobrarse también. El penal que le cobran a Uruguay contra Portugal es muy mínimo, ¿no? Es muy mínimo. Va a patear Messi. Y si falla Messi, ay Dios mío. Las críticas que le van a llover. Messi, por favor. Messi, por favor. Por favor, Messi. Si Messi se falla el penal, Argentina puede ir despidiéndose. Ya hay predicción, eso le David, hace rato. Tienes que esperar a que se acabe la predicción para volver a hacer otra. Si Messi falla, Argentina podría estar despidiéndose del Mundial por el mazazo psicológico. Vamos, Messi. Va Messi. Va Messi. Dios mío. No te lo puedo creer. Esto está en 2002. Esto está en Argentina 2002. Yo creo que Messi no la falla. La tapa Chesney, ¿no? La tapa Chesney. ¿Otro penal? No, otro penal ya no, ¿no? Piden mano. Argentina. No te... Está tan cerca de ese 1-0 para comenzar a definir el partido. Ay, Messi. Ay, Messi. Messi, desahuévate, hijo. Olvídate del penal y a meter un gol normal. No, vamos. Tienes que ganar Argentina, vamos. Que ahora es cuando Argentina tiene que demostrar poder psicológico. Tiene que demostrar ahora nuestra famosa jerarquía emocional. Buena la de Leo. Buena la de Acuña. Ay. Claro. Tiene que ir con toda Argentina si haya perdido el penal. Tiene que ir con todo. Eso, Argentina tiene que atacar, claro. Vamos, Argentina. Polonia es un desastre, hermano. Polonia es un desastre. Ni una jugada de gol en 40 minutos. Pierde pelotas. No defiende bien, porque no creo que esté defendiendo bien tampoco Polonia. Argentina le está llegando ya por todos lados. Vamos, Argentina, por favor. Julián Álvarez. Engancha, Julián Álvarez. Engancha y pégale. Va para Messi. Va Messi, le pega a Messi ya. Dios santo. ¿Te imaginas que ahorita meta gol Arabia? A la miércoles. Ay, Messi. Pero a ver, no es culpa de Messi. Messi le pega... Quizá un poco más esquinado debió ser Chesney, simplemente. Más que fallar Messi ha sido un acierto de Chesney, ¿no? Un acierto del portero. Sí, está entregado Polonia. Está entregadito. Ahí está De Paul, ahí está Messi. Eso, Messi se crece. Eso es lo que tiene que hacer Messi. Tiene que crecerse. No por fallar un penal. Es que este es el momento en que la selección argentina necesita de un Messi que no se esconda. Que Messi aparezca y la selección argentina diga, ¿sabes qué? Pedimos un penal, pero vamos a buscarlo. Se viene Messi. Va a enganchar Messi. Engancha, qué golazo. Ay, Messi. Ay, Messi, si hubieras pegado al arco. Vamos, Argentina. Está defendiendo muy mal Polonia. Está defendiendo muy mal. No, pero si los partidos quedan 0-0, devuelvo los puntos y hago siguiente prediction para el segundo tiempo, pero obviamente.
Diríamos que este es el mejor partido de Argentina de los tres, sin ser una maravilla, ¿no? Ahí va Di María, está jugando mejor Argentina, va De Paul para Di María. Di María para Messi, Di María engancha, muy bien Di María, el mejor para mí de Argentina hoy, Di María y Acuña. Y ahí va Julián Álvarez, lo va a buscar, le va a pegar. ¡Julián Álvarez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte, weón! ¡Qué mala suerte! ¡Ay, Argentina! ¡Ay, cómo hace sufrir a Argentina! ¡Dios mío! Hola, Whale. ¿Cómo está el Whale? El jueves, Croacia-Bélgica. Bélgica que está a un paso de ser la otra decepción del Mundial, ¿no? Dinamarca ya es la primera decepción del Mundial. Bélgica podría ser la segunda. Argentina podría ser la otra también. Vamos a ver. Por ahora Argentina está pasando, pero... Está la pelota para De Paul. Va Argentina. La perdió Polonia. Se viene Di María, se viene Messi, se viene Julián Álvarez. Acuña está por el otro lado. Va Di María. Bien Di María. Di María. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 43 minutos. Aún confía. Ahora sí confías, claro que sí. Di María le va a pegar. No, Di María. Polonia que... ¿Ustedes creen que Polonia le podría ganar a Australia en octavos? Porque ahí Polonia tendrá que proponer, ¿no? Argentina tienes que ganar, por favor, porque ni Polonia ni Australia merecen estar en cuarto de final. Tienes que ganar Argentina para jugar con Australia y ganar y estar en cuartos. Y a partir de ahí ya es contra quien te toque, ¿no? No, si Argentina está despierta. Argentina está despierta. El tema es que, pues, falta un toque más, ¿no? Le falta un poquito más. O sea, ganas no se le puede reclamar a Argentina. Posesión, tampoco. Situaciones de riesgo, tampoco. Un poquito más de claridad adelante, nada más, pero... Era que caiga el primer gol y te aseguro que el partido se recontraleabre a Argentina. Se le reabre Polonia a Argentina. Y Messi la tuvo, pues, pero bueno. Chesney dijo no. Ahí va Messi, el centro de Messi. Está complicada, esas van a ser difíciles. Di María para mí es el mejor de Argentina hoy día, sí. Que fue criticado, ¿no? En los últimos partidos, no sé por qué. De Paul, critíquenmelo. Ahí está, se la dan a Messi. De Paul, va a centrar De Paul. Mucho centro, hijo. Acuña, ¿a dónde, hermano? ¿A dónde? 0-0 en todos los partidos. Devolvemos los puntos, pues, ¿no? Messi es el favorito. De hecho, yo creo que una de las cosas que me gustan de esta selección argentina es que no buscan siempre a Messi para no depender solo de él, lo cual me parece muy bien. La Argentina, por ejemplo, de hace 4 años del otro mundial, el gran problema era de que sin Messi los números de Argentina eran terribles y no hubiera ido al mundial. Fueron al mundial gracias a Messi. Pero sin Messi, anulabas a Messi y esa selección estaba muerta. En esta no depende tanto de Messi. Y la idea es que se mantenga la línea, que Messi aparezca en momentos no importantes, que él se quiera poner el equipo al hombro, pero no porque los otros los compañeros lo quieran buscar y decir, Messi, solucioname el problema. Hubiera pateado al medio, ¿no? Hubiera pateado al medio Messi. Ahí está Messi, ahí va Messi. Encara Messi. Ay, Messi. Lewandowski que juega muy solo. Ahorita, lo mejor que ha hecho Lewandowski en el partido ha sido este lateral que ha ganado. Para respirar un poquito y creo asegurar el 0 en este primer tiempo. Otro es Messi. No, al contrario, a esta Argentina le sobra unidad.
Ojo que un gol de Arabia Saudita mueve la tabla, ¿eh? Mueve la tabla de tal manera que Arabia Saudita sería primero, incluso. Arabia Saudita. ¿Te imaginas un Arabia Saudita-Australia en octavo de final? Pero qué horror. Tiro libre para Polonia. La primera de Polonia en el primer tiempo. ¿Te imaginas que haya gol acá? Uf. ¿Te imaginas que haya gol acá? Ay, cuidado con Lewandowski. No, la pelota la regalaron, felizmente. 30 segunditos para acabar el primer tiempo. Argentina ha fallado un penal. Messi no pudo anotar el gol de penal porque Szczęsny se lo tapó. Y Argentina... pero ahí va Argentina, mira, ahí va, al menos Messi se está poniendo el equipo al hombro. Vamos, muchachos, claro que sí. Ahí va De Paul. Ahí está Messi, encara Messi, va Messi, lo golpean a Messi, recupera, ay. Gana la pelota, Acuña, gana la pelota, ya acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo, señores, 0-0 Argentina y Polonia. Ha merecido un poco más Argentina, sin duda alguna. Polonia es un equipo que se ha defendido y los últimos 20 ha defendido horrible. Porque una cosa es defenderte bien, entonces al no saber defenderte. No ha tenido ni una clara Polonia. La verdad, el Mundial de Polonia es muy discreto, ¿eh? Muy discreto el Mundial de Polonia. Voy a poner el partido de México, a ver. Partido de México. 6 minutos dieron en el Arabia Saudita-México. A ver, vamos a poner el de México. Tus puntos, todavía falta el partido de México con Arabia. Que termine el Arabia-México. El primer tiempo, ¿no? Este mundial engendro, casi tan engendro como el de Corea-Japón. Jugado en Asia, se viene Arabia. Se viene Arabia. Parecía que era foul, ¿eh? Parecía que era foul. Equipo duro Arabia, ¿no? Equipo durito Arabia. Aquí hoy día han apostado como 60.000 puntos, ¿eh? Un montón han apostado. Quedan 2 minutos al primer tiempo. Arabia Saudita 0, México 0. La verdad que no sé cómo irá ese partido porque no lo he visto. Nadie está viendo de ustedes, ¿no? Les interesa más el de Argentina. Que le quedan 45 minutos a los dos partidos. A ver qué ocurra. Mexiquito. Ahí va México. Es más, me gustaría un gol de México, la verdad. Me gustaría un gol de México porque así la posibilidad de que Arabia gane se reduce y Argentina con el empate igual pasa, ¿no? Al menos. Por si acaso. Porque México ganando haría 4 puntos, pero la diferencia de goles de México es de -2. Y Argentina es +1, ¿no? Hay 3 goles de diferencia, por lo que México tendría que ganar por 3 goles. Difícil, ¿no? Por 4 goles, perdón, porque el duelo directo lo ganó Argentina, ¿no? ¡Uy! Casi gol de Arabia. Uy. Uf, se mereciera gol de Arabia Saudita. Ay. A sufrir. Arabia está fuerte. Está competitivo. También es cierto de que a Arabia le ha tocado un grupo en el que está el peor México de los últimos 40 años. Una Polonia que no es una buena selección. Es Lewandowski y 10 más. Lewandowski, Szczęsny y 9 más. Y una Argentina que ha llegado con todos los pergaminos para ganar el Mundial. Y esa Argentina se ha quedado en Ezeiza, ¿no? Se ha quedado en Buenos Aires. Porque por ahora ni la sombra de esa Argentina.
Se acaba el primer tiempo. Acabó el Arabia-México. Acabó el Arabia-México. Acabó el primer tiempo. Vamos a devolver los puntos de las predictions, ya que nadie ganó, ¿no? Nadie ganó. Como que lo bajó un poquito a tierra Alemania a España, ¿no? Le hizo mucho daño en la volante. La dinámica le va a costar mucho a España, ¿eh? En este mundial. Arranca el segundo tiempo, señoras y señores. Polonia-Argentina en alguno de los estadios del mundial, porque no me sé los nombres ni me interesa. Debido a ya sabemos qué razones. El DT de Uruguay. Curiosamente fue lo mejor que le pasó a Uruguay en los últimos años. Que se vaya Tavares y que entre Alonso. Pero sí, así como Argentina no es la Argentina de las eliminatorias, el Uruguay de este mundial tampoco es el que acabó jugando las eliminatorias, ¿eh? Que también está embalado. Lo único de Latinoamérica que pasa por ahora es Brasil. Bueno, eso no es normal, ¿no? A Brasil siempre le toca grupitos bastante chistosos para pasar. Grupos de la muerte a Brasil no le ha tocado nunca, ¿no? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gol de Otamendi! ¡Gol de Otamendi! ¡No! ¡Gol de McAllister! ¡Gol de Argentina! 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 ¡No llores por mi Argentina! ¡Qué buen gol! ¡Qué buena jugada! Estuve a punto de cambiar al partido de México, pero dije, ojo, ataque de Argentina, gol de Argentina. Y en este momento, Argentina va a jugar con Australia en octavos. Vamos a Argentina. Y es justo. Sin haber hecho un partido brillante, Argentina ha jugado mejor, ¿no? Ha jugado mejor. Di María. Está habilitado. El centro para atrás. Pateó McAllister con lo justo y la pelota pegó en el palo. Así. Una jugada en la que no participa Messi. Lo que les digo, Argentina no depende de Messi. Esta Argentina de Scaloni no es la de hace 4 años. Esta Argentina de Scaloni se parece más a la de octavos, cuartos, semis y final de la Argentina de Sabella, que ya no dependía de Messi, que tenía que jugar como equipo y si Messi aparece, pues bacán. Y si no, pues somos 10 y a seguir matando. Apagar la prediction. Apagar la prediction. Anotado gol Argentina. Y hacemos más predictions, por supuesto. ¿Quién hace el siguiente gol? Comienzan a cantar los argentinos, comienzan a alentar. Creo que la hinchada de este mundial es la Argentina, ¿no? Ahí en Qatar. Ha empezado el segundo tiempo en el Arabia-México. ¿Quién hace el siguiente gol? Primer gol de McAllister con la camiseta de Argentina en el mundial. Hace el 2 a 0. Polonia empata. México hace el 1 a 0. Arabia hace el 1 a 0. Muy bien, ahí está. Predictions. ¿Qué gol viene? Ahora Polonia. Ahora Polonia tiene que ver. ¿Cómo va a jugar Polonia ahora? ¿Va a ir a atacar? Tienen 10 minutitos para apostar. Para hacer sus predicciones. Con este gol de Argentina, México tiene que hacer 4. ¿Cuántos goles? Polonia tiene en este momento +1. México -2. México tiene que hacer 4 goles. México tiene que en este momento hacer 4 goles. 8 puntitos. ¡Uy! Casi gol de Polonia. Uruguay tiene 0 goles en el Mundial, igual que México, sí. Por eso digo, el Mundial de México está bastante extraño. Sí, luego del gol de Argentina debí como no había acabado la prediction, debía aprovechar para apagar la prediction de una vez, ¿no? Para acabarla. El DT alemán no sabe manejar su equipo. ¡Ojo! Frings creo que se llama, ¿no? O algo así. De Vegeta.
Comienzan a saltar los... Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Es porque creo que hay gente que... No, es que lo que pasa es que han apostado poco y poca gente le ha apostado a otras selecciones, pues. Por eso es. Y a Argentina le apostaron varios y con mucha plata. Con muchos puntos. Gol de México, vale. Este gol de México no suma para esta apuesta, obviamente, ¿no? Porque ha sido muy temprano. Gol de México. Gol de México que tiene que hacer 3 más. Me perdí el gol de México. México tiene que hacer 3 goles más si quiere soñar. Vamos, México, haz 3 goles más y elimina a Polonia, por el amor de Dios. Vamos. O Argentina que haga uno más. Vamos, vamos, vamos. Di María, va buscando a Argentina. Sale Polonia, recupera la pelota Argentina, lateral. ¿Cómo fue el de México? Ni idea. Ni idea. No he podido verlo, no lo pude ver. No lo pude ver. Tiro libre para Arabia. A ver, México está a 3 goles de conseguir la clasificación y eliminar a Polonia. Necesita 3 goles, pero no necesariamente hacer 3 goles. Puede hacer 2 y que Argentina haga 1 contra Polonia. O hacer 1 más y que Argentina le meta 2 más. Así que es una combinación. Es una combinación. Por ahora Argentina es primero y estará jugando contra Australia. Por ahora Polonia estará jugando contra Francia. O sea, a casita Polonia. Por ahora México está quedando... ¿Quién queda tercero en este momento? ¿México o Arabia? Eso sí no sé. Porque los dos tienen igual cantidad de puntos y goles. Se viene Polonia. Ahí va Polonia. La primera de Polonia del partido. 52 minutos y el primer ataque de Polonia. La pelota no pasa el área y sale Argentina. Vamos Argentina. Vamos a jugar el segundo. Ahí va Argentina. Para los que querían ver muerto a Argentina, parece que no se va a repetir la historia del 2002. Va a ganar. Bueno, va a ganar. Falta como más de 40 minutos, ¿no? Se viene Leo, se viene Lionel, se viene Lionel, son 4 contra 6, se viene Lionel, se viene Lionel, se viene Lionel, se viene Lionel, ¡qué golazo de Lionel! ¡Ay, Dios mío, Lionel Messi! ¡Ah! Ahí está el argentino con su bombo de Maradona y Messi. Se resbaló. ¡Ay, Messi! Dios mío, Messi. Eso no son argentinos, eso de la patria no son argentinos, ¿eh? Son de allá, de Qatar. O árabes, qué sé yo, ¿no? Bangladesh, que ahora está de moda los hinchas de Bangladesh y Argentina, ¿no? Se viene Lionel Messi, engancha Messi, engancha. ¡Ay, Messi quiso hacer una guachita! Se viene Di María, el flaco, va a enganchar el flaco. Enganche y pégale, enganche y pégale, enganche y pégale. Ahí va De Paul. Se hizo un autopase de Paul. Falla los pases a los compañeros, pero el autopase le sale. ¡Qué maravilla! El taquito de Di María. Argentina comienza a cancherar en la cancha. Cuidado, muchachos, falta como 40 minutos. Lo único de tu curso y vas a ganar. Ahí va De Paul abre para Di María. Di María engancha, se la va a pasar para Lionel. Lionel no quiere problemas, se la devuelve a De Paul. De Paul que por primera vez en el Mundial ha dado ya 2 pases seguidos. Buenos. 3 pases seguidos buenos. De Paul. Y es un montón, ¿eh? 54 minutos. México sigue ganando 1-0 y está a 3 goles de la hazaña. Solo tienes que esperar que esos 3 goles sean una combinación entre Argentina y México, por supuesto. El Cuti Romero, que se la pasa para Encito Fernández. Esta selección tiene muchos jugadores de River, ¿no? Que ya no están en River, por supuesto, están en Europa, pero... Tiene varios, ¿no? Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez. Se viene Di María, ahí va Di María, ahí va el flaco, ahí va el Fideo.
A ver, flaco. ¿Pero a quién centra eso? A un mapache, a un topo. ¡Buena, Messi! ¡Ay, Messi! Como dirían los argentinos, le falta 5 para el peso a Messi, ¿no? Acuña. ¡Uy, México 2-0! ¡Uy, México 2-0! A 2 goles de la hazaña, México. ¡Vamos, México! Gol de Chávez, tiro libre, un zurdazo y lo colgó al arquero. México 2, Arabia Saudita 0. México a 2 goles de la hazaña, que puede ser un gol más de Argentina y uno más de México y listo, ¿ah? Uy, el Memo Ochoa salió pero a cazar mariposas. Vamos México, pasa, tiene que quedar eliminado Polonia, hermano. Bueno, no merece estar en el Mundial. No merece estar en el Mundial Polonia. Le ganó en mesa a Rusia y le robó a Suecia. Vamos, muchachos. Ahí va, Argentina. México está a 2 goles de la gloria. México está a 2 goles. Vamos, Latinoamérica unida. Ay, ¿qué hace Di María? Bien, Di María. Di María, ¿qué haces? Está jugando mucho a la pelotita. Está jugando mucho a la pelotita, ¿eh? ¿Te imaginas que México haga un gol más pero no le alcance? Porque ahorita México, ¿cuántos goles tiene? Vamos a revisar bien esa vaina. Porque yo estoy diciendo que 2 goles más y ya está, pero a lo mejor no, ¿no? A ver. Dos goles de diferencia, sí. Porque ya México tiene con estos 0 de diferencia. Polonia 1. Un gol más, ¿no? A México le falta un gol más. ¿Puede ser? Porque tiene 2-2 de goles. Y con un gol más tiene 3/2. Y eso sí le da a México la clasificación. Está un gol. ¿No es cierto? Ah, la predicción. Sí, vamos a... Me olvidé. Estoy pensando tanto en el partido que... Elegir resultado. Ganó México. No sé quién le habrá apostado a México, pero felicidades. Nueva prediction. Sí, ¿no? México tiene 0 ahorita en goles. Polonia tiene +1. Si México hace un gol y tiene +1, habrá hecho 3 goles en el Mundial y Polonia solo 2. Por lo que México estaría pasando. México está a un gol, ¿ah? México está a un gol de clasificar. Vamos a poner la prediction de nuevo. Sale Di María, hoy no lo sé, ¿ah? Entra Paredes, va a entrar Tagliafico, sale Acuña. ¿Qué significa? ¿Que Argentina va a aguantar el resultado? Cuidado, ¿no? No. Vamos a ver. Ahí está la prediction. Hagan sus apuestas. ¿Quién hace el siguiente gol? ¿Argentina, México, Arabia o Polonia? Un gol más nomás. Está un gol más nomás México. De la hazaña.
¿Qué pasó de qué? Hagan sus predicciones, tienen 10 minutitos, a ver qué ocurre ahora. Qué buen gol, ¿ah? Qué buen gol. ¿Tus puntos? Sí, apostaste por Argentina, ¿no? El gol fue de México. México está a un gol de la gloria, de la hazaña, de alcanzar otra vez octavos de final. Que le va a tocar la Francia de Mbappé, de Griezmann y bueno, adiós, ¿no? Pero al menos mantiene la tradición de pasar siempre octavos. ¡Se viene el segundo! ¡Se viene el segundo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ay, la pelota al medio! McAllister la pelota la pegó al medio. 60 minutos de este partido. Se ha perdido el gol. Argentina era el segundo y un gol que lo podía clasificar a México a octavos de final, ¿eh? Cuánta tensión, porque si mete gol Polonia, y Arabia está muerto. La parte buena es que Argentina ya está clasificada a la siguiente ronda, ¿no? Solo que ahora está pasando como primero. Si mete gol Polonia, México alcanza a Argentina en puntos, pero tendría un gol menos. Tendría que hacer 2 goles más. Hay mucho nervio, ¿ah? Tengo mucho nervio, no vaya a ser que ponerse el empate a Argentina. México haga 2 más y Argentina se queda fuera. Se ha salvado por un colchón. ¿Cómo es eso? Por un colchón, caerse de la cuerda floja. Pero pues Argentina tiene que quedar primero. Tiene que mantener el resultado o meter ya el segundo para asegurar y jugar con Australia. Más allá de que Australia se va a meter atrás los 90 o los 120 minutos, pues juegas con Australia y le ganas y estás en cuartos. Y a partir de ahí, ¿quién le tocaría a Argentina? Argentina le tocaría probablemente Holanda, ¿verdad? Creo que Holanda. El ganador de... En este momento Argentina jugaría contra Australia en octavos y de ganarle a Australia en octavos, en cuartos se chocaría contra el ganador de Países Bajos o Estados Unidos, que debería ser Países Bajos. ¿Abrigo de quién? Es un polo, ¿eh? El Undertale. Lewandowski, Polonia, ni una sola llegada clara. Se viene Argentina, va Messi, va Messi, va Messi que engancha, va Messi que engancha. ¡Ay! Tiro de esquina. Es que todos los marcan a Messi, lo marcan de a 3, de a 4. Yo creo que los argentinos detestan más a los ingleses que al revés, ¿eh? Me parece a mí. Vamos a ver si se viene el segundo de Argentina. ¿Qué tal Maracuyá? ¿A quién le vas, Maracuyá? No, no he visto. No he visto ZKR. ¿O te refieres al video del S? O del partido. Pero Inglaterra ya se vengó, ¿no? En el 2002 justamente, lo que hablábamos. Se viene Argentina. A ver, está jugando bien Argentina. Pero a ver, un contragolpe, una pelota parada, cabezazo de Lewandowski 1-1 y te fregaste Argentina. ¿Qué tal, gamer? ¿A quién le apuestas? Argentina, Maracuyá ya le... Pero a Maracuyá le apostaba a otro equipo, ¿no? No Argentina. Haz tu apuestita, Matagamer, que todavía queda tiempo. Ahí está De Paul. Ahí se viene Argentina otra vez. Otamendi.
También de que lo va a buscar Acuña. Sí, lo va a buscar Acuña. Acuña va a buscar a McAllister. McAllister muy lejos para McAllister. La pelea lateral en ataque para Argentina. 65 minutos. Por ahora gana Argentina 1-0. Por ahora gana México 2-0. México está a un gol del milagro y pasar a octavos de final. Si Polonia mete un gol, México está obligado a hacer 2 goles más. Iguanita, hola Iguanita. Iguanita, apuesta, apuesta. Tu primer campeón, muy bien. Molina, ese es Nahuel Molina, ¿no? Cuti Romero, Otamendi para De Paul. No, ese era McAllister, perdón. Ahí está, tiene Acuña. Iguana que, bueno, obviamente está dolido por lo de Ecuador ayer. Como todo Latinoamérica, ¿no? Como todo Sudamérica. Ya el Mundial se acabó. Ah, Iguana, el Mundial sigue. Con fe. Me imagino, Iguana, me imagino. Ecuador se hizo literalmente un Perú 2018, ¿no? Jugó buenos partidos contra los rivales con los que podía dejar puntos, digamos. Y el partido clave lo juegas mal. Bueno, Perú no jugó mal contra Dinamarca, pero no lo ganó, pues lo perdió también. Se viene Messi. Ahí va Messi. Ancara Messi. Ancara Messi. Ahí está para Molina. Molina mete el centro. No, Molina engancha. Molina engancha para atrás. De Paul. De Paul le va a pegar. De Paul busca a Molina otra vez. Va Argentina con todo. Ahí va De Paul. Ahí va De Paul. Va McAllister. Argentina ha bajado el ritmo. Está tocando, porque ahora tiene tranquilidad ya que encontró el gol. Pero muchachos, igual, búsquela. Julián Álvarez para el mundo, señores. River Plate para el mundo. Julián Álvarez le dice al Mundial que Argentina le gana 2-0 a Polonia y México en este momento está clasificando a los octavos de final gracias a Argentina. Señoras y señores, con este gol de Argentina, Argentina asegura el primer lugar del grupo y jugará contra Australia en octavos. Y además, está clasificando a México a los octavos de final. Justo ya hablaba, ¿no? Argentina está tocando. Pum, llegó el gol de Julián Álvarez. Bien, Julián Álvarez. Muy bien. La conexión River Plate, claro que sí. Enzo Fernández, Julián Álvarez. Polonia demostrando que es un desastre. Un desastre Polonia. Y está quedando fuera del Mundial con merecimientos. Polonia se está quedando fuera. ¿Y cómo estarán los de México ahora? Celebrando el gol de Argentina, los 2 goles de Argentina. Y pensar que había gente que no confiaba, que decía, no, que México no le va a hacer goles a Arabia. Señores, le puede hacer goles, por supuesto. 2 goles acá, 2 goles allá y pasan los 2. México le tiene que regalarle una ciudad a Argentina, ¿eh? Argentina, Polonia, México. Diez minutitos para la prediction. Prediction. Y tengo lista la prediction para la siguiente. Ah, lo viste en el colegio el partido, ¿no? Es igual.
Oye, el gamer, hace tiempo que no te veo en los directos de música. Para que hagas tus pedidos de salsita, pues que te gusta mucho la salsa, ¿no, gamer? Seguro el gamer ni se acuerda del canal de música. Le voy a pasar el canal. Ahí está el canal de música, ahí está. Listo. Para que pidas tus salsitas en los directos de pedidos, gamer. Todos los días que hay directo en el de música hay pedidos siempre. Ahora hay pedidos siempre. 2-0, Argentina comienza a parecerse a la Argentina de antes del Mundial. Se viene el tercero para Messi, Messi. ¡Ay, Dios mío, con Messi! La clave de Argentina ha sido que luego del penal no se cayó psicológicamente. Ha tenido, lo que decimos aquí, jerarquía emocional. Argentina supo manejar el fallo, Messi también. Messi dijo, vamos a seguir jugando y ya está. Es en la tarde, gamer, tarde-noche. 6 de la tarde ahí. ¿Los domingos? Los domingos no creo que tengas colegio, ¿eh? Faula Lewandowski. Ganan los dos latinoamericanos. México, Arabia Saudita 2-0. Argentina a Polonia 2-0. Ya creo que Polonia no lo va a empatar, ¿no? Sería una cosa, pues, increíblemente alucinante. Ah, no, necesita un gol más México, ¿no? Es cierto, necesita un gol más México. México necesita un gol más, no está dentro México, porque todavía no tiene los 3 goles, ¿no? Ha hecho 2 goles, le han anotado 2, Polonia igual, empataron los 2. ¿Pero por qué Polonia se mete a la siguiente ronda? ¿Por las amarillas? Querías directo de música miércoles y domingos, Cogueta. Miércoles y domingos. Hoy voy a tratar de hacer directo de música. Si me desocupo a tiempo lo hago, si no, pues ya para el domingo. Se viene Juan Álvarez, el tercero. ¡Oh! ¿Cómo lo entró esa? Y qué acierto el de Scaloni de poner a Julián Álvarez, ¿ah? Y sentar, a ¿cómo se llama este muchacho? El del Inter. A Lautaro Martínez. ¿No? Julián Álvarez creo que ya se ganó el titularato en el Mundial, ¿no? Contra Australia debería jugar. Es muy buen jugador, por supuesto. Cantera de River, hincha de River. La va a reventar con todo el polaco. 2-0. México sigue 2-0 también. Pero México necesita un gol. El gol de Julián Álvarez no lo clasifica porque todavía no tiene más goles que Polonia. ¿Por qué Polonia clasifica si están igualados en todos? En todo. Voy a revisar las reglas del Mundial, ¿ya? ¿Por qué clasifica Polonia y no México? ¿Por las amarillas? Claro, efectivamente. México tiene 7 amarillas y Polonia tiene 4 amarillas. Por el tema, por la tontería del fair play, porque la verdad yo no creo mucho en eso. Estaría clasificando Polonia, Dios, no. Los goles en contra, no, Goeta, tienen todo igual ya. Polonia y México tienen todo igual. Un partido ganado, un empatado, un perdido. 2 goles a favor, 2 goles en contra, todo igual. No, Balso, tengo que hacer. Y si termino a tiempo, hago el directo de música. Hago directo de musiquita. Argentina está clasificándose y primera del grupo y va a jugar contra Australia en octavos. Y por ahora están mandando a Polonia a jugar con Francia. Por ahora. Necesita un gol más México.
¿Para cuándo el Clash en directo? Es que tengo que jugar con emulador. Ese es el problema, no lo puedo jugar en el celular. Pero después del Mundial, todas las cositas que hemos prometido, terminar Half-Life, terminar el Halo, terminar Outlast, jugar el Left 4 Dead, todas las cositas que va a volver después del Mundial. El Mundial nos cambia la programación, porque ahorita normalmente estaríamos haciendo directo de otra cosa, ¿no? O sea, de tener tiempo estaría haciendo ahorita directo es miércoles. De Among Us, creo, ¿no? El Mundial nos cambia la programación, por supuesto. Es un mesecito y de ahí, después del Mundial, volvemos con todo, con nuestra programación habitual. Ahí vemos qué día le metemos al Clash. Tiene que ser un día a la semana y un día fijo, pues. O sea, el que viene ese día, viene al Clash. El que no puede venir para ese día, pues no viene, ¿no? Se pierde el Clash. Tiene que venir ese día, independientemente del horario. Porque, pues, el horario está, ¿no?, supeditado a lo que a mí me alcance. Among. Hoy debería haber Among, pero hay fútbol, pues. Hay fútbol. De no haber problemas, Among debería haber el sábado, ¿no? El sábado. Los sábados son de Among y Estambul. El Gamer no juega a Estambul, ¿no? 76 minutos de este segundo tiempo. Bueno, de este partido como tal. Le quedan 15 y moneditas. Gana Argentina 2-0 y gana México 2-0. Ven un sábado para que sepas cómo es Estambul. Que tenemos liga y tenemos clan de Estambul y todo, ¿no? Argentina está jugando mejor. Argentina ha jugado mejor el partido. Polonia literalmente no ha tenido ni una sola clara. Ni una sola jugada clara Polonia. Se va del Mundial haciendo un mal Mundial. Porque no fue mejor que México. Fue un empate justo aquel contra México. No mereció ganarle a Arabia Saudita porque jugó mal. Fue superado por Arabia, pero metió 2 goles porque, en fin. Pero por ahora se está clasificando porque México no le hace el gol a Arabia. A menos que Argentina haga un gol más, por supuesto. Si hace un gol más Argentina, ahí sí entra México. Le queda 15 minutos a los dos partidos. Un gol más de Argentina o un gol más de México y México está en octavos. Black Friday. ¿Qué laptop? A mí me cae muy bien Polonia, ya lo saben, me encanta. Mi maestro, mi mentor musical, el de la Viarpa, sus ancestros han sido polacos. Polonia pues ha tenido a Chopin, a Paderewski, a Wieniawski, a grandes compositores, lo que tú quieras. Pero esta selección ha llegado al Mundial sin merecerlo en cancha. Porque le ganó en mesa a Rusia, ya que no quisieron jugar con Rusia. Y jugaron un partido en cancha neutral contra Suecia para ir al Mundial, para ir a Qatar, en Varsovia. Eso no es una cancha neutral, pero Polonia jugó de local. Julián Álvarez. Pensar que había gente que no le tenía fe a Julián Álvarez en Europa, ¿no? En el City, donde ya se está sentando. Guardiola mismo lo pidió. Entra Lautaro Martínez y se va Julián Álvarez. Uno de los mejores del partido. Entra también Petzela y sale Enzo Fernández. Su primer gol de Mundial y el único, porque ya es su último Mundial. Claro, yo también quería ver a Haaland, pero Noruega la pechó al final en las eliminatorias, ¿no? Se terminó cayendo y ya no llegó ni al repechaje. Bajé esta porque tocas bajo. No, es que Polonia, mucho defender, pero ya se venía cayendo, ¿no? Antes del penal ya se veía que la cosa no iba bien. Y hoy en día, así como contra México, Messi salvó a Argentina, hoy la Argentina salvó a Messi. Hoy Argentina, la selección argentina, los jugadores le terminan dando ese colchón, esa base a Messi para decirle, mira, fallaste el penal, nosotros vamos a ganar el partido por ti, para ir a octavos. Y ahora Argentina juega con Australia, que va a tener un partido bastante parecido a este. Muy parecido a este partido. Un equipo que se va a defender, que va a aguantar y de contra tratará de buscar alguna, ¿no?
Argentina toca y toca. Ya está aburrido en el partido. Polonia no tiene armas para siquiera hacer un gol. Y México a un golcito del milagro. No entra Funes Mori en México. Ay, Dios mío. ¿Cuánto van a poner a Funes Mori? Este es el momento, ¿ah? Ahí va Tagliafico. McAllister. Leandro Paredes. Ahí va Messi. Messi para buscar el tercero. ¿Va Messi? No. Va a buscarlo mejor a Molina. Sí, se la pasa para Nahuel Molina. Messi versus 7 en la final. Polonia en la final, no creo. No lo veo a Polonia en la final, sinceramente. Si México no hace un gol más, queda eliminado. Porque tiene todo igual que Polonia. Partidos ganados, partidos empatados, partidos, goles a favor y goles en contra. Pero se define por tarjetas, por fair play. México ha tenido 7 tarjetas amarillas en el Mundial y Polonia 4. Por lo tanto, Polonia entra por juego limpio. Vamos, juego limpio. Y lo sacaron a Rusia del Mundial con lloros, ¿no? Claro que sí. Ahí va Messi. Vamos, Messi. Si Argentina mete un gol también, se queda fuera Polonia. Es un gol de cualquiera. De México, de México o de Argentina. De cualquiera de los dos. De México le sirve cualquiera de los dos goles. Un golcito más. Ahí está De Paul, ahí está De Paul. Molina para De Paul. Argentina toca y toca, tranquilo, ya aparece España. Qué buena de Messi, pero no pasó. Si pasaba. Claro, ya con el resultado puesto, pues es más fácil, ¿no? Ahora, se ha ido Julián Álvarez y como que el gol ya se fue, ¿no? Como que el gol ya se le fue a Argentina. Ahí está Messi. Vamos, vamos, muchachos. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Se viene Messi. Messi para Lautaro Martínez. Lautaro Martínez que no quiere perder la titularidad. No. Mal Lautaro. 82 minutos del partido. Mientras que en el México-Arabia. ¿Cuántos minutos van? 80. El partido Arabia-México probablemente termine un poquito más tarde que la Argentina-Polonia. La vaca rusa, pues. ¿Te imaginas México haber metido 2 goles, haber remado tanto y quedarte en la orilla porque te falta un gol más? 83 minutitos, gana Argentina, partido ya decidido, creo yo, ¿no? Ya está terminado esto. Lo que estamos esperando es que México haga un gol más y termine el milagro de conseguir la goleada. Vamos, México. Ya hemos cantado el No llores por mi Argentina. Falta el canta y no llores, ¿no? De México. Quedan 10 minutos al partido. Bueno, 10 minutos sí, los que añadan, ¿no? Lewandowski. De mundial algo discreto, diría yo. Digamos que el mejor del mundial en Polonia ha sido Szczęsny, ¿no? De ahí Lewandowski, lo normal, son los 2 jugadores más importantes que tiene Polonia. De ahí lo de Polonia ha sido muy bajo, ¿no? Muy bajo. Por eso que México tiene que hacer un gol más. O Argentina un gol más. Oye, Argentina. Argentina sabe que si mete un gol lo clasifica a México. Argentina. Argentina. Por favor, avívate. Una ayudita a México. Y que se joda Polonia. Tiro libre de México. Se puede venir el tercero. Ahí está el Chucky. Y ahí está... Y está Chávez que ya hizo un gol. Que puede hacer el segundo para su cuenta. El tercero de México. Se viene el tercero de México y octavos. México y octavos. México octavos, México octavos, México octavos. Ay, el remate choca la barrera. A 10. Sigue Argentina con Polonia.
Lewandowski que llegue mal al Barcelona por el Mundial. No, no creo. No creo. Se viene Lautaro Martínez el tercero. Lautaro, en tus pies estaba que clasifique México. Ay, Lautaro Martínez. Ay, Lautaro. El error defensivo de Polonia. Era el tercero de Argentina. Y era el gol que metía a México a octavos. ¿Ah? Ay, ay, ay. Los polacos se quieren morir. Y bueno, me iba a chistosear al Mundial. Y repito, no merecieron ir al Mundial. No ganaron en cancha la clasificación. Está manchada su clasificación. Pero vamos, México, un golcito. O Argentina, cualquiera. 3-0 de cualquiera. 3-0 de los dos, incluso. Y ya está. 3-0 los dos partidos. Y me decían que era difícil que Argentina gane por 2 goles y México también. Sí, se puede. Claro que se puede. Un gol más, México. Pierde la pelota Argentina. Ahí está, la tiene Polonia. Después de no sé cuántos minutos Polonia vuelve a tener la pelota. Chesney, que le tiró un manazo en la cara a Messi para el penal, pero luego con la otra mano salva a Polonia. Le tapó el penal a Messi y aún así Argentina no se vino abajo. Y sobre todo, Messi no se vino abajo. Porque luego del penal Messi asumió y dijo, dame la pelota. Vamos a intentarlo. Claro que sí. Y esta Argentina, que al final no es la del 2002, que se quedó fuera en primera. Esta Argentina se va pareciendo poquito a poquito a la Argentina del Italia 90, ¿no? Que empezó perdiendo contra Camerún. Que en ese momento Camerún era tan engendro como Arabia Saudita. Sorprendiendo. Y luego Argentina se recuperó, clasificó y llegó hasta la final del Mundial. Así que mira, a lo mejor esta es otra igual. Argentina ya está aburrido del partido. Y México nada de hacer gol, Dios mío, México. ¿Saben una cosa bastante curiosa? Que si Argentina no le hubiera ganado 2-0 a México, sino solo 1-0, México estaría clasificándose ahorita. Por la diferencia de goles. O sea, de cierta manera, Argentina lo mandó a México. Más allá de que, gracias a Argentina, México todavía está con vida, a falta de 5 para el final, ¿no? Eso es verdad. Sí, tengo que hacer un día de estos reaccionando a los videos de los memes. Los memes del Discord. Pero que acabe el Mundial, que acabe el Mundial. El Mundial reemplaza un montón de cosas. A ver, Arabia-México. Se va a México por el tercero. México a un gol de la clasificación. Vamos, pues México. No puedes caer. No puedes dejar vivo a Polonia. ¿Ustedes qué selección cree que le haga más pelea a Francia? ¿Polonia o México? En octavos. Sinceramente yo creo que México lo puede complicar más. Más allá que Polonia lo conoce, sabe jugarle a Francia, ¿no? Son europeos, pero Polonia se va a meter atrás. Y Argentina, más allá de que va a ser difícil en octavos jugar contra Australia, porque se va a meter atrás, va a defender. Qué suerte, ¿no? Porque lo normal era que de pasar primero en su grupo le tocara Dinamarca o le tocara Francia. Y te va a tocar Australia. Que podría haber sido Perú si no hubiéramos hecho un desastre en ese repechaje terrible. Molina con De Paul. Ya con el partido ganado, De Paul pues ya da buenos pases, ¿no? Así cualquiera. Un gol más. Un gol más, claro. Un gol más de cualquiera de los dos y ya está. ¡Gol de México! ¡Gol de México! No. No, offside, no. No, cobró offside, no. Cobró offside, a ver, a ver, a ver. Está adelantado, está adelantado. Sí, está adelantado. Bien anulado, bien anulado. Era el tercero de México y el pase a octavos, pero... Ay, México, la mala suerte. Mala suerte.
Oye, ZKR, ¿sabías que tenemos canal de fútbol en YouTube, no? A ver, déjame buscar. Bueno, ahí sale el canal de fútbol, de hecho. Creo. Ahí está el canal de fútbol en YouTube. Todo lo que hagamos de fútbol acá, la Champions, que ya la estamos viendo también aquí, cuando vuelva la Champions, el Mundial, los grandes partidos que haya, ahí los vamos a subir. Todo lo que hagamos de fútbol. Y si el canal crece, pues voy a crear videos especiales para ese canal de fútbol, no solamente de directos. Ahí está, ya lo puse en el chat. Y vamos a hablar de fútbol fuerte, ¿ah? Sin pelos en la lengua, nada. Si hay que hablar mal de la FIFA, hablamos mal de la FIFA. Si hay que hablar mal de la UEFA o de Conmebol, le pegamos a todo el mundo. Se viene Argentina por el tercero para la clasificación de México. Necesita un gol más México, sea de Argentina o sea de México. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Va Argentina. Va buscando el tercero Argentina porque quiere ayudarlo a México. Ahí va Otamendi. La pelota para Tagliafico. Argentina tiene variantes. Felizmente que Argentina despertó, ¿eh? Porque ahora Argentina a partir de la siguiente, ojalá que contra Australia gane tranquilo y ya comience a ganar confianza para el Mundial. Ahí va para Lionel Messi, que perdió un penal, pero no se cayó. Argentina hoy tuvo... Ahí está, el tercero. ¡Ay! Era el gol de Tagliafico, era el gol para México. Se ha salvado Polonia. Ay, México. Muy mala suerte México, ¿eh? Hoy Argentina ha demostrado algo que le faltó contra Arabia y que felizmente tuvo en el segundo tiempo contra México, ¿no? Jerarquía emocional, no se olviden. Es muy importante. Hoy la ha tenido México también para poder remontar esto. 90 minutos ya en el México-Arabia. Ay, México. Parece que no la alcanza, ¿no? Parece que no la alcanza. Hay que pagar la prediction, pero no hay goles. Pero. Faltó la otra opción, ¿no? Que no hay goles de nadie más ya. Que ahí queda. Argentina. Le quedan 3 minutos al partido de Argentina, que va a terminar primero y que va a clasificarse primero. Argentina va a jugar contra Australia en octavos de final. Polonia, por ahora, con Francia. México está a un gol del milagro. México que ha jugado mejor hoy día, tengo entendido que ha jugado mejor que Arabia Saudita, ha atacado más, ha merecido los goles. Y entró Funes Mori, mira, entró Funes Mori en México. Claro, si no lo pones... ¡Uy, penal! Ah, fue a María, fue del área, ¿no? 6 minutos le faltan al partido de México. México todavía puede, ¿ah? Argentina también. Va Argentina. ¡Ay, Argentina! Recupera la pelota Polonia. Literalmente, lo voy a decir, un desastre Polonia, ¿eh? Un desastre el Mundial de Polonia. Y si está clasificando ahorita es solamente porque le hizo goles a Arabia y porque Arabia no supo meterle los goles en el partido anterior. Pero Polonia no merece clasificar, la verdad. O sea, entre Polonia y México, dos equipos muy irregulares en este Mundial, creo que el que más que merece quedar eliminado es Polonia. Le quedan 2 minutos de partido. Argentina, dale una ayudita a México. Vamos. Tiro libre, tiro de esquina de México. Va Chávez, el zurdo, el que anotó el gol de tiro libre. Se viene el gol de México, se viene el gol de México. Uf. Tiro de esquina de nuevo. Qué bravo, ¿eh? Vamos, Messi. Vamos a Argentina, dale una manito a México. Lewandowski le hizo foul a Messi. Qué maravilla. A ver, México. Y el tercero, el tercero. La pelota se va lejos, recupera México, va atacando México, le quedan 5 al partido. México le quedan 5 de vida. Si Argentina no hace otro gol más, México tiene que hacerlo. El Chucky Lozano, no hay nada.
Sale Arabia, que pues tampoco tiene nada que hacer. Arabia tenía que ganar. Es más, con el resultado, Arabia Saudita tenía que ganar y clasificaba, pero ni siquiera eso. Le queda un minuto a la Argentina-Polonia. Va clasificando a Argentina con justicia. Se hace justicia y Argentina va a quedar primero. Va a evitar a Francia. Es importante evitar a Francia ahora. Tendrá que jugar con Francia. Me parece que jugaría con Francia en la final, ¿verdad? Argentina. Claro, porque que quedar primero te ubican en el otro grupo, ¿no? En el otro lado, en la otra zona. Argentina, de jugar con Francia, jugaría solamente en una hipotética final. Lautaro Martínez va. Cuti Romero para Messi. 10 segundos. Argentina no le va a terminar de dar. A ver, Argentina le ha dado la mano a México. Le ha metido 2 goles a Polonia. La mano le ha dado. Ya que México tiene que hacer su chamba, ¿no? Ha hecho 2, le falta uno más. Acabó el partido, señores. Argentina está en octavos de final. Una de las favoritas para ganar el Mundial. Está en octavos y por ahora... No, por ahora no. Va a jugar contra Australia en octavos de final. Y por ahora México tiene que conseguirlo. México a un gol del milagro. Un milagro en el que yo creía. Yo siempre he creído en ese milagro. ¿Por qué no le puede hacer 3 a Arabia? Si es un mundial. Es un mundial muy raro. Y hay muchos equipos, ¿cómo se dice? Irregulares. Hay mucha irregularidad en el mundial. 3 minutitos para México. 3 minutitos para México. Mientras en el Argentina-Polonia, pues se saludan los jugadores argentinos con los polacos. Los argentinos ya clasificados. Y los polacos están viendo el celular. Están con el celular ahí viendo el México-Polonia. Perdón, el México-Arabia. México, ¿cuántos minutos le quedan a México? Le quedan 2 minutos y medio, pero por ahora ataca Arabia Saudita. Argentina se ha clasificado. No hay goles más. Se viene Arabia, se acabó. Se acabó el Mundial para México. Gol de Arabia Saudita. Y esto se ha terminado. México termina de consumar el peor Mundial de los últimos 40 años que ha hecho México. Gol de Arabia y apagar prediction. Apagar prediction. Una pena por Messi, por México. Por México. México. Sería si fuera Messi, ¿no? Ay, México. F por México. Y es injusto, ¿eh? Me parece injusto que Polonia clasifique, sinceramente. ¿Cómo habrán celebrado los polacos, eh? Bueno, tenemos Francia, Polonia en octavos de final y Argentina, Australia. Ay, México, México. A ver, esto es como decía, ¿no? Los editores de diarios. Es crónica de una muerte anunciada. Se veía cocinando una eliminación de México antes del Mundial, ¿no? En primera ronda. En un grupo que, repito, no era un grupo difícil para México. Este no era un grupo difícil. Ha quedado igualado con puntos con Polonia y su gran falencia ha sido no ganarle a Polonia en un partido en el cual Polonia no era más equipo y que luego del penal fallado de Lewandowski México tenía todo para ganarlo, pero no lo hizo. Ya se acabó México. México no va a hacer 2 goles ahorita. Ya. Argentina hizo lo que tenía que hacer. Argentina ganó, le dio la mano a México, pero ya México tenía que hacer lo suyo. Me da mucha pena porque es un latinoamericano. Obviamente prefiero un latinoamericano que un europeo a la siguiente ronda, por supuesto. Tuvieron que leer ese libro. ¿Qué tal, Ryuk? Oye, Ryuk con su zorrito. Mira su zorrito de Ryuk. Tiene zorrito Ryuk, mira, zorrito naranja, ¿ha visto? ¿Qué pasaba si Argentina solo le ganaba 1-0 a México? Igual no alcanzaba, ¿no? Igual no le alcanzaba a México, creo.
Está chévere, son los zorritos naranja. Los nuevos zorritos de subs. Foul contra el portero de Arabia Saudita. Créeme que hasta me hubiera gustado que pase Arabia Saudita y no Polonia. Polonia que no hizo los méritos para clasificar al Mundial, que le robaron a Rusia, que le robaron a Suecia. Pero bueno. Esto es fútbol. Se ha terminado el partido. Por primera vez desde hace, ¿qué? 40 años, México queda fuera del Mundial en etapa de grupos. Estaba visto. Alegría por Argentina, por supuesto. Alegría por Argentina. Y un poquito de tristeza por México porque no... Porque completó lo que se preveía, ¿no? Un Mundial muy irregular de México. Y ya lo habíamos, yo ya lo había dicho la otra vez, México siempre, increíble, Polonia con lo que está jugando Polonia, que es un desastre, está en octavos. Con lo cual, que Polonia y que Australia estén en octavo de final, me duele mucho como el peruano, porque podríamos estar tranquilamente en octavos también. Ay, ay, ay. Y lo de México, pues es yo ya lo había avisado, cuando perdió con Argentina, yo ya lo había avisado en su momento. Que yo ya lo había avisado, lo de México. Desde 1986 hacia acá, en los mundiales, México siempre había llegado al tercer partido, prácticamente clasificado a la siguiente ronda, octavos, necesitando un punto o hasta perdiendo clasificaba, como el mundial anterior. Y todas las veces que México llegaba al tercer partido, fuera de zona de clasificación y obligado a ganar y esperar resultados, México jamás clasificó a los octavos de final. Y esta vez no fue la excepción. Una pena por México. Una alegría por Argentina, por Sudamérica, por Conmebol, porque es el favorito, por Messi. Pero México se queda fuera y parece que el único de CONCACAF, creo que lo normal, va a ser Estados Unidos en octavos de final, ¿no? Que va a jugar contra Países Bajos. Una pena por México. Los hinchas mexicanos que toda una generación, me incluyo, jamás hemos visto a México quedar fuera en primera ronda, ¿no? Lo hemos visto pasar siempre. Independientemente del grupo al que le toque México. En México le tocaba a Francia, ¡pum! Adentro. Alemania, no importa, paso adentro. Ahora le toca un grupo que la verdad no era un grupo difícil, porque ha tenido grupos más difíciles, pero esta selección de México no tenía el nivel y paga caro el no haberle ganado a Polonia en el primer partido, que era su partido clave. Le está pasando a varias selecciones. Ecuador no le ganó a Senegal su partido clave, fuera del Mundial. En este Mundial México no le ganó el partido clave a Polonia, fuera del Mundial. Empató, no lo perdió, pero no lo ganó. El viernes Uruguay juega su partido clave contra Ghana y si no lo gana, chau, está eliminado. Con lo cual también ocurriría, ¿no? Argentina jugará contra Australia. Difícil rival porque se va a meter atrás, pero en lo futbolístico obviamente Argentina debería estar en cuartos, ¿no? 99% de posibilidades para Argentina en cuartos de final. México hizo mal las cosas. Funes Mori recién juega hoy. En fin. Cosas bastante engendras que ha hecho México. Ahí está Messi. Y así como Messi salvó a Argentina contra México, hoy los jugadores de la selección lo salvaron a Messi, ¿eh? Porque hoy Argentina no gana. Si Argentina no ganaba hoy, quedaban empates. ¿México pasaba? No pasaba, ¿no? ¿México pasaba? No pasaba tampoco. No pasaba. No lo alcanzaba. Bueno, vamos a pagar la prediction. No, pagar nada, porque no hubo gol de nadie ya, ¿no?